estaba cargando con todo el pecado de la historia de la humanidad. Y el Padre no soportó ver todo en su cuerpo, porque solamente a través de ese sacrificio Cristo podía vencer el pecado, destruir el pecado, matar el pecado y cerrar la puerta del infierno para todos aquellos que le aman. Solamente a través de ese sacrificio. ¿Cuál es nuestra actitud o nuestra posición ante el sacrificio? Por no decir qué estamos haciendo con el sacrificio. Es aquí donde viene una confrontación personal. No basta solamente con tener pleno conocimiento del sacrificio. No es suficiente conocer o tener de memoria las sagradas escrituras. No basta con ser participante de un evento cristiano. Eso no lo es todo. No es suficiente con haberle conocido solamente. La vida cristiana demanda una vida continua, constante, de oración, de congregarse, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser identificado genuinamente con el celo de Dios, vivir para Dios, vivir en Dios, y que nada nos pueda apartar del eterno amor de Dios. Nos vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Vamos a estar leyendo el versículo 11 y 12. Siento que han pasado hace mucho tiempo que no nos reuníamos así. Como extrañaba un evento de estos. Tenemos un programa bonito en la organización, en la misión, pero ya en lo personal extrañaba una ocasión de estas. Dios bendiga a todos los jóvenes que han apartado su tiempo para estar con Jesús en esta tarde. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué está ofreciendo? Los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Que dice, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de su Padre. Pueden sentarse, por favor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Aleluya. Gloria al Señor. El tema que se me ha asignado está basado en una pregunta. ¿Qué estás haciendo con el sacrificio de Cristo? Ya nuestro hermano Sebastián, él sabe por qué le digo Sebastián. No puedo pronunciar su primer nombre.
Que yo siempre digo, ¿por qué no le ponen Pedro a sus hijos, por amor de Dios? Un nombre maravilloso, precioso, conocido, de libre expresión. Ya me ayudó. Porque el tema de hoy lleva a una confrontación personal. Vea cómo Dios va canalizando cada pensamiento, cada palabra, para alcanzar un fin. Ese fin que nos lleva a sentarnos o a pararnos, a ponernos de pie y hacer un análisis de nuestra vida cristiana, de nuestra vida personal con Dios, de nuestra relación con Dios. No podemos explicar lo que estamos haciendo con el sacrificio sin antes poder explicar de una forma breve, en pocas palabras, lo que significa o de dónde viene el nombre de Jesucristo. Cristo no es el nombre original de Él. Solamente es un título. En la cruz no crucificaron, según los judíos, a Cristo. Crucificaron a Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, el nombre original es Jesús. Y proviene del hebreo Yeshua, que significa Dios salva o Dios es nuestro Salvador. Cuando nosotros vemos hacia la cruz y vemos en Él, en la cruz, el sacrificio de Jesús, estamos viendo una puerta abierta para que libremente podamos entrar a gozar de una oportunidad basada en la gracia y el perdón que Jesús nos ha proporcionado. Hablar de Él es hablar de salvación, es hablar de un rescate, es hablar que Él nos ha librado de eterna condenación. El nombre de Jesús no es un nombre igual, es único, porque es el único que tiene la facultad, la potestad, el poder en sus manos para salvar a toda la humanidad. Nadie más lo puede hacer. Mientras que el nombre de Cristo es un título que significa el ungido de Dios. Y el mismo nombre Cristo designa al nombre de Jesús como un rey que vino del cielo hacia la tierra, como el rey que dejó su trono de gloria y vino a vivir entre los pobres, entre los enfermos, entre los necesitados, y vino a vivir junto a esas personas que habían sido excluidos por las personas de la alta sociedad, por los religiosos que tenían sus grupos clasificados de personas y habían excluido a los leprosos al desierto para que no pudiesen estar junto a ellos.
Su familia tenía que llevarles comida al desierto, porque era una enfermedad que simbólicamente era contagiosa y simbolizaba pecado, separación de Dios. Pero cuando Jesús desciende, comienza a ver las diferentes necesidades que hay en el hombre. Y se da cuenta que había muchas personas que no habían sido tomados en cuenta. Y cuando él vio a las grandes multitudes, a las masas de personas, en su corazón sintió compasión. Es el sacerdote perfecto que no ofrece sacrificios todos los días o una vez al año, porque esos sacrificios que se ofrecían continuamente, y el que ofrecía el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, no podía quitar la culpa del pueblo. Solamente aliviaba la culpa del pecado, pero no lo quitaba. Solo aliviaba el dolor del alma, pero no la sanaba. Porque cuántos sacrificios se ofrecieron muchas veces y nunca pudieron quitar el pecado en su totalidad. Pero Cristo, el Rey que vino del cielo, el sacerdote perfecto que descendió del cielo, fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de todos de una vez y para siempre. Porque no es sacrificio de animal, es el sacrificio perfecto que se dio para el hombre. El único que tiene el poder total de perdonar al hombre, no importa lo que haya hecho. Si se equivocó, si erró, Él tiene el poder para perdonarlo. Alguien que era crucificado en una cruz había sido sentenciado como consecuencia de sus malos actos y no tenía perdón alguno. Nadie podía perdonarlo, ningún sacerdote podía atreverse a ofrecer el perdón por uno que había sido crucificado. Pero estando Jesús en la cruz, estaban dos ladrones, uno a su costado derecho y otro a su costado izquierdo. Y uno de ellos le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no lo pensó dos veces, solamente lo pensó y dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque es el sacerdote perfecto que puede quitar la culpa del hombre, no importa hasta dónde haya llegado. Tú no le has quitado la vida a 10, a 20, a 30. Hay pecados ocultos en la iglesia que no permiten que el cristiano se supere, se levante, se restaure, porque sigue pensando que su pecado es imperdonable. Pero cuando nosotros reconocemos el valor de ese sacrificio, no hay pecado que el Hijo de Dios no pueda perdonar. Él perdona la culpa del hombre. Por eso la iglesia le damos la gloria al Señor. Quiero hablarles de tres cosas importantes en esta tarde. En primer lugar, explicarles qué significa el sacrificio de Cristo.
Parece que es para personas adultas este tema, ¿no? Parece que este tema es para personas de 30 años en adelante. En el Evangelio no hay edades. Hay niños que no pueden desatar, pronunciar sus propias palabras y se han convertido en un instrumento glorioso de Jesucristo. Hay ancianos que ya no se pueden levantar de una silla, de una cama, porque están postrados. Pero ahí la misma presencia de Dios ha llegado para decirles que para Jesús no hay edad. Solamente necesita una persona dispuesta, un joven dispuesto, una mente abierta, un corazón que haya espacio para que Jesús pueda morar en él. Pero hermano, siento que Jesús se alejó de mí. Hemos cerrado las puertas de nuestra casa con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar, con nuestras actuaciones. Hemos ido alejando a Jesús de nuestra vida. Tú puedes adorar a Dios con toda libertad teniendo 10 años. Puedes ser un joven libre teniendo 15 años. Puedes tener la mayoría de edad y puedes tener la libertad de un niño de 10 años. Pero hay una venda en nuestros ojos espirituales que no nos permiten poder visualizar los planes espirituales que Dios ha establecido para nosotros. Porque nuestra vista espiritual está corta y no podemos ver más allá de 1 metro. Ignorando que hay fines maravillosos para tu vida si tú le das el lugar para que Jesús actúe y more en tu corazón. El sacrificio de Cristo es una ofrenda voluntaria. No fue a la fuerza. No es una ofrenda como la del niño que le dice, soltadlo. Yo recuerdo que estaba haciendo una mamá estaba pagando los votos de un niño en la iglesia que yo pastoreo. Un niño pequeño. Y le habían dado las moneditas para que las echara. Y el niño echaba la monedita solo cuando le decía mamá, o sea, no la echaba voluntariamente. Pero la última la agarró. Y mamá le decía, échala. El niño la tenía bien agarrada. Así como muchos de ustedes agarran la ofrenda y los diezmos que no son de ustedes, y los agarran, y Dios te está diciendo, suéltalo, pero no lo sueltas, hasta que la mamá le agarró la mano, se la meneó y dio la moneda. El sacrificio de Jesús no fue algo obligatorio, es una ofrenda ofrecida por el Padre de una forma voluntaria, transformándose en muerte, y una muerte de cruz, pero no una muerte obligatoria, sino una muerte voluntaria para salvar a toda la humanidad del dominio, del poder y de la muerte al pecado. Él nos entregó por un grupo de personas. Él nos entregó por un grupo clasificado. Ese sacrificio fue para todos.
para niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, ancianitos. Un sacrificio que envuelve a toda la humanidad. Después que Adán y Eva pecó, el dominio del pecado se apoderó del hombre mismo. Tal es el caso que Pablo dice: muchas veces hago lo que no quiero hacer. Porque la influencia del pecado, el dominio del pecado, siempre está en el cuerpo del hombre. Pero he aquí un sacrificio perfecto que vino a destruir toda obra del infierno y a decirle a Satanás y a sus demonios: todas estas personas a mí me pertenecen, dijo el Hijo de Dios. Y como tal, he venido a rescatarlas y a pagar un precio por ellos. Ese sacrificio nos da el poder para servir a Dios y permanecer firme hasta el último día. Usted no me puede venir a decir: hermano, lo he intentado 1, 2, 3, 5 veces y no puedo. Tenemos ancianos aquí que una vez aceptaron a Jesús y desde esa vez han permanecido firmes. A veces han querido desmayar, a veces han sentido debilidad como todo cristiano, a veces han sentido la soledad espiritual como todo cristiano, pero nunca han decidido apartarse de Jesús. Eso indica que con Jesús todo lo podemos y nada hay imposible para el que cree en Él. El sacrificio de Cristo significa la máxima expresión de amor sin condición. Yo creo en el amor sincero de los hombres y sé que amamos con toda sinceridad. Dijo alguien: aquí no hay amigo, el único amigo es Jesús. Yo no creo a eso, porque entonces dejamos de tener amigos cercanos. Lo que sí creo es que amigos igual a Jesús no hay nadie. Eso es muy diferente. Pero hay buenos amigos. Amigos que, bueno, algunos hasta han puesto su vida por otro, por uno solo, pero Jesús la puso por todos. ¿Cuántos alaban a Jesús, el Hijo de Dios? Él puso su vida por todos. Igual a Jesús no va a haber nadie, pero sí hay amigos sinceros. Cuando yo veo en un vehículo un rótulo que dice: amigo solo Dios, bueno, ¿yo para qué me voy a acercar? A cachar una pedrada voy. O que en la moto le pongan: amigo solo Dios. Hasta ahí, mijo, no me dirijas la palabra. Es diferente. Amigos igual a Dios no va a haber nadie. Y eso lo confirmo con la palabra. No hay mejor amigo que el que pone la vida por ellos. Y Jesús lo demostró poniendo su vida por nosotros. No hay un amor más grande, más sincero, más extenso que el amor de Dios. Porque el amor de Dios cubre cualquiera sea el defecto que esté en ti. El amor del hombre es condicional.
Tú le amas, Él te ama. Tú no le amas, Él ya no te ama. El amor de Jesús no es así. Tú dejas de servirle, tú le ignoras, tú te haces indiferente, Él te sigue amando. Tú lo visitas al mes, Él te sigue amando. Tú lo visitas a este lugar cuando quieres, Él te sigue amando. Vienes cuando solo estás enfermo, Él te ama así. Cuando estás sano te vas lejos, Él te sigue amando. Ese es el amor inigualable del Hijo de Dios. El amor perfecto que cubre todos los defectos. Y jamás habrá un amor igual. El amor del hombre es limitado. Es real, pero limitado. No estamos diciendo que no existe. El sacrificio de Cristo significa haberlo entregado todo, dejando el cielo para venir a nacer en un pesebre y ser tratado como un criminal. ¿Cuánta gente pasa llorando ahí? Algunos con razón, otros sin razón. Que el gobierno deje salir a los inocentes. Pero ¿cómo vamos a saber quién es el inocente y quién es el culpable? Para eso hay un proceso investigatorio que lleva a la conclusión y a comprobar el que es inocente sale libre. Los medios políticos en contra del gobierno solamente te sacan las cosas malas, pero cuando salen personas en libertad, casi nadie las publica. Y gracias a Dios somos evangélicos. Y todavía seguimos metidos en eso. Pero hay un Jesús que no es que quizás era inocente, era 100% inocente. Él no tenía culpa de nada, no debía nada. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Iba caminando y no abría su boca. Nunca murmuró, nunca renegó, nunca se opuso. Se opuso al que quiso evitar que fuera a la cruz. Pedro le dijo: maestro, antes que te lleven, nos vamos a morir junto a ti. Saca la espada. Y le vuela la oreja a un soldado romano. Jesús le dijo: detente, Pedro. Este asunto no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Fue llevado al matadero y no abrió su boca. Fue abofeteado y no murmuró. ¿Sabe qué significa ser abofeteado? No significa pegar al derecho, significa pegar al revés. Esa es una bofetada blasfema en el tiempo judío. A alguien le pegaban una bofetada normal, eso no era problema. Pero cuando a alguien lo golpeaban de revés, era la máxima expresión de humillación en contra de esa persona que había sido golpeada. A Jesús no lo golpearon como cualquier otro. Lo golpearon en un acto de humillación para demostrarle que no era nadie. Jesús seguía callado. Jesús no abrió su boca. Y lo escupieron. Y Jesús no abrió su boca. Se burlaron de él. Y Jesús no abrió su boca. A Jesús le dijeron: si eres el rey de los judíos,
anda, sálvate. Y nos salvas a nosotros. Ah, pero como no eres nadie, no puedes hacer nada. Y Jesús seguía en silencio. La gente que lo asediaba seguía injuriándolo. Miren, no se puede salvar ni él mismo y nos quiere salvar a nosotros. Anden, pónganle la corona al rey. Al rey que dice ser el rey de los judíos. E hicieron y torcieron una corona hecha por, ¿cómo se le llama? No es ramas, sino bejucos, compuesto por espinas de aproximadamente 5 centímetros cada espina. Y Jesús seguía callado. Hicieron la corona y le pusieron la corona al rey de los judíos. Y cada espina fue incrustada en toda su cabeza. Y comenzó a manar una sangre que no era roja. Era una sangre entre amarilla. Una sangre que había perdido su color. Una sangre que se veía como una agua putrefacta. Ahora les explico por qué. Los máximos científicos de la ciencia de la salud estudiaron detenidamente lo que fue el sacrificio de Jesús. Había salido tanta sangre de su cuerpo porque los garfios, compuestos de hueso y de metal de acero, cuando lo latigaban, se incrustaban en su carne, y cuando lo alaban, salían con carne de su cuerpo. Y Jesús comenzó a botar toda su sangre del cuerpo. Lo latigaron. Cuando estaba en la cruz, un soldado romano agarra una lanza y traspasó su costado. No salió sangre roja, salió un agua putrefacta entre amarilla. Los científicos dicen que Jesús había botado tanta sangre sin adquirir líquido, que su sangre se fue debilitando y la sangre roja se fue convirtiendo en un agua amarilla. Y cuando el soldado romano incrustó la lanza en su costado, salió ese tipo de sangre que había perdido su color. Por los golpes, las heridas, la larga caminada, el maltrato, la cruz sobre su cuerpo, dicen los científicos que el cuerpo fue perdiendo toda la vitalidad original y comenzó a perder las fuerzas, a delirar, a actuar ya no de una forma tan normal. Y fue en ese entonces cuando él sintió una sed que lo angustió de tal forma
que pidió agua para beber. Y entonces dice Mateo que mezclaron hiel con vinagre y le dieron esa mezcla como agua a beber. Y cuando él la probó, no era apta para beber y no optó por tomar, porque era vinagre y hiel. Pero no abrió su boca y guardó silencio mientras nos veía a todos, unos riéndose, brincando, otros perdiendo su tiempo en el mundo, otros viviendo al gusto, a su antojo, viniendo cuando quieren, haciendo lo que quieren. Él guardaba silencio y solo veía. La sed le provocó la pérdida de sangre y tantos golpes y heridas en su cuerpo, una fiebre traumática. Y esta fiebre hizo que perdiera toda sensibilidad humana. Y algo que me duele el corazón es saber que de una forma natural su lengua se pegó en el paladar como con una pega, porque la lengua ya no pudo tener la estabilidad natural que tiene nuestra lengua. Tan grande era la fiebre y el dolor que su lengua se pegó, como cuando su lengua, cuando algunos traviesos pegan la lengua en un hierro helado. ¿Han visto eso? Y no la pueden despegar. Corona de espina, traspasando su piel y causándole uno de los grandes dolores, aparte de lo que él ya había padecido. Pero él siguió guardando silencio, porque había venido desde el cielo a esta tierra a morir por todos nosotros. Y ese sacrificio en la cruz se dio de una vez y para siempre, para quitar el pecado de toda la humanidad y que no se volviera a repetir. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio humano y nunca más nadie podrá sustituirlo, porque fue el único capaz en el cielo y en la tierra de asumir tanto dolor por personas que eran culpables de sus propias acciones. Ante ese sacrificio nos enfrentamos nosotros. En segundo lugar, quiero hablarles de una parte tan importante de lo que hoy estamos tratando. Ante el sacrificio de Jesús, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de todo lo que hemos expresado? Está en la cruz y ya no hay palabras. Solo se está esperando el momento culminante de su misión. Y hay una palabra, que no la podemos pasar por alto. Sucede el acto más doloroso de Jesús. Capítulo 27, versículo 46 de Mateo. Sí. Ya hemos visto una parte muy dolorosa que somos incapaces de soportarla por nosotros mismos. Pero hasta ahí Jesús no había sufrido el dolor más grande. El dolor más grande lo sufre en Mateo 27, 46.
cerca de la hora novena. Perdón. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Cerca de la hora novena, aproximadamente a las 3 de la tarde, según las indicaciones del horario hebreo, Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. No busque esa palabra en ningún diccionario, que no la va a encontrar. Pero la misma Biblia nos da la interpretación que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Habían millares de ángeles en el cielo, solo esperando una orden. Porque el gran rey, el gran sacerdote, el gran profeta, el enviado de Dios, había sido desamparado, había sido abandonado por aquel que un día dijo: yo y él uno somos. Pero hoy Jesús expresa y le dice: Padre, me has abandonado, estoy desamparado. No eran miles, eran millones de ángeles que estaban esperando la orden, una sola orden del jefe principal, para descender y defender a su gran jefe, la máxima autoridad suprema, Jesús. Pero no hay ninguna orden en el cielo, hay un silencio en el cielo. No pueden defenderlo. ¿Por qué el Padre lo abandonó? Si la Biblia dice que Él fue hallado sin pecado, probado en todo, pero sin pecado. No podemos pasar por alto que en ese preciso momento Jesús estaba cargando con el pecado de la pasada, presente y nuestra generación. Estaba cargando con todo el pecado de la historia de la humanidad. Y el Padre no soportó ver todo en su cuerpo, porque solamente a través de ese sacrificio Cristo podía vencer el pecado, destruir el pecado, matar el pecado y cerrar la puerta del infierno para todos aquellos que le aman. Solamente a través de ese sacrificio. Y no hubo una respuesta del cielo. Entonces sucede lo inesperado. Ante la muerte de Jesús, ni el sol en su más fuerte esplendor pudo seguir radiando sobre toda la tierra. En el capítulo 27 y versículo 45 de Mateo dice: desde la hora sexta, 12 del mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tiniebla sobre la tierra. Mientras Jesús estaba en la cruz y estaba
pagando el precio por el pecado de toda la humanidad. El cielo, el sol, dejó de brillar en su hora más fuerte y se oscureció. El mismo cielo no pudo resistir todo ese peso de pecado sobre el cuerpo de Jesús. Y dejó de dar su luz, su brillo y su calor. Frente a ese sacrificio, la lumbrera más grande creada por Dios dejó de brillar. El velo del templo se partió en dos. En el antiguo tiempo, el velo separaba el lugar santísimo de lo demás del templo. Y cuando Cristo muere, se rompe el velo del templo, haciéndose dos partes. Se rompe una barrera que nos dividía entre el Padre y nosotros. Éramos enemigos de Dios, pero el sacrificio que Jesús pagó en la cruz nos da acceso libre para que podamos hablar con el Padre. A través de ese sacrificio se abre una nueva puerta de gracia para que hoy nosotros tengamos acceso libre al lugar santísimo. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora hemos sido libres por Él. Hemos sido libertados. Ahora podemos hablar cara a cara con Él a través de la oración. Se rompen las barreras. Capítulo 27, versículo 51. La tierra actúa, tiembla y nadie se puede estar en pie, estar quieto ante la gran soberana presencia del Hijo de Dios. La tierra se estremeció como un borracho. ¿Cuántos alaban a Dios? Se estremece como un borracho porque algo estaba sucediendo en ese momento. Nadie que está en la presencia de Dios puede estar con la boca cerrada. Nadie que tiene el celo de Dios en su corazón puede guardar silencio, al menos que esté reverenciando al que habla. La misma tierra se estremeció ante el sacrificio. Las rocas se partieron. Símbolo que por muy duro que sea aquello en lo espiritual, ante el sacrificio de Jesús es flexible. ¿Cuántas personas han estado en diferentes religiones? Tratamiento psicológico. En las dos A, ¿cómo que se llaman esa religión? Alcohólicos Anónimos. Siempre son borrachos. Están en las máximas religiones del mundo y siguen haciendo maldad. Pero cuando Jesús llega al corazón del hombre, hace un corazón nuevo,
hace una persona nueva, hace una persona diferente, y las personas cambian. Porque solo Jesús puede transformar lo duro en algo flexible. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos hombres de Dios se levantaron y aparecieron a muchos. Símbolo que demuestra que el triunfo de Jesús sobre la muerte es evidente. En ninguna parte de la historia bíblica ni de la humanidad encontramos que cuando alguien ha muerto, los sepulcros se abren y los muertos resucitan. Cuando Jesús murió, las tumbas fueron, o algunas tumbas fueron abiertas, y los cuerpos, no todos, algunos, dice la Biblia, recobraron vida. Esta es la evidencia que ni la misma muerte puede resistir el magnífico y soberano sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, ¿cuál es nuestra actitud o nuestra posición ante el sacrificio? Por no decir, ¿qué estamos haciendo con el sacrificio de Cristo? Y es aquí donde viene una confrontación personal. No basta solamente con tener pleno conocimiento del sacrificio de Jesús. No es suficiente conocer o tener de memoria las sagradas escrituras. No basta con ser participante de un evento cristiano. Eso no lo es todo. No es suficiente con haberle conocido solamente. La vida cristiana demanda una vida continua, constante, de oración, de congregarse, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser identificado genuinamente con el celo de Dios, vivir para Dios, vivir en Dios, y que nada nos pueda apartar del eterno amor de Dios. ¿Qué tan genuina es nuestra relación con Dios? Yo estaba haciendo una pequeña observación. Y ayúdenme por favor, pastores y algunos de ustedes que están presentes, a sacar una conclusión. Recuerdo hace unos 10, 15 años atrás, quienes se dormían en los asientos eran los ancianos que estaban enfermos, ancianitos de avanzada edad, personas cansadas por el trabajo, amas de casa que habían lavado todo el día, cocinado todo el día, las que cocinan y lavan. Se dormían en los cultos. Ayúdenme por favor. ¿Por qué hoy ellos no se duermen? Y ustedes van a ver en todas las congregaciones jóvenes de 13, 14, 15, 20, 25 años dormidos en pleno culto. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no antes? Ustedes saben qué significa todo eso. Mucho tiempo alejado de Dios
y apegado a otras cosas. No hay vigilias porque a las 9 es muy noche. El 98 o 99% de los cristianos le ha quitado la hora de conexión a sus teléfonos. El 99%. ¿Cuál es la razón? Para que nadie te controle, para que nadie vea que son las 12 de la noche y estás conectado a redes sociales todavía, pero en la tarde de los cultos te estás durmiendo. Eso quiere decir poca relación con Dios y alejamiento de Dios. Dios quiere relación genuina con Él, apartado de lo que nos aleja de Él. Nos hemos olvidado de los principios sagrados que nuestros padres espirituales nos enseñaron. Antes nadie se iba hasta terminar los cultos. Cuando el predicador del día domingo termina la oración, el 20% de la congregación ya se ha ido. Antes nadie se iba mientras no terminaba el culto. El día de la Santa Cena solamente se quedan los que están pasando la Santa Cena y los demás se van. Poco respeto a la reverencia de un Dios supremo que nos ha dado todo. La Santa Cena es parte del culto que se le dedica a nuestro Dios. Y nadie puede irse por el hecho de no participar. ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra posición? ¿Qué estamos haciendo por Él? Necesitamos examinarnos o examinar nuestra vida, a ver si está reflejada en los principios sagrados del sacrificio de nuestro Señor Jesús. El joven necesita una vida entregada, un corazón consagrado, quebrantado, que no dependa de otra persona, que dependa de su relación con Dios. Algunos de ustedes, si su compadre no va, ustedes no van al culto. Llaman, ¿vas a ir al culto? Fíjate que hoy no voy a ir. Ah, pues me voy a desvestir y yo no voy a ir tampoco. Tienen que andarlos empujando, alando. Tienen que andarlos rogando, suplicando. Nadie tiene que depender espiritualmente de otra persona. Hijos que tienen sus padres que son pastores. Ah, mi papá es pastor. Eso a ti no te da la garantía de una vida espiritual personalizada con Dios. Tú tienes que vivir para Dios, consagrarte para Dios, apartarte para Dios, tener carácter cristiano, tener esa solvencia que si no va el vecino, yo voy a estar en la casa de Dios. ¿Cuántos van a ir al ayuno? 4. Ah, pues no voy yo pensé que iban a ir todos. Es tu relación con Dios. Vivir para Él, entregarte para Él. Hemos descuidado nuestra relación con Dios y nos hemos alejado.
Ahora podemos ver poca presencia de Dios en los cultos. Bueno, hemos llegado al colmo y esto a mí me fastidia, soy honesto. A mí me fastidia, me incomoda ver cristianos chateando en medio de un culto. Usan la Biblia como portateléfono. Abren la escritura, el hermano y la hermana consagrados leyendo la Biblia, está texteando. Estaba una vez en el banco, hace varios años. Yo no soy como algunos de ustedes que todos los días van al banco. Yo no, hasta se me olvidó hace cuánto fue. Pero fui esa vez. Y me cayó un mensaje. Y usted sabe que cuando cae un mensaje, ¿hay curiosidad o no hay curiosidad? Cuando cae un mensaje, hay curiosidad. Y escondidito, viendo el mensaje, cuando sentí el vigilante, es prohibido usar teléfono en este lugar. El siguiente día, si le mandan otra remesa, se va a meter al mismo banco. ¿Sí o no? ¿Va o no va? No van, qué resentidos son. Y si es de $100, ¿van o no van? De 5 que sea, van. Sean sinceros. Pero si aquí corregimos ese tipo de actitud, al final está el pastor Iván, pastor Douglas, bla, 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 bla. Hay varias congregaciones y yo me voy para donde allá no me van a decir nada. Si ustedes no les dicen nada, es cuestión de ustedes. Pero la casa de oración, la casa de Dios, casa de oración será llamada. No puedes estar aquí actuando de una forma inadecuada. Este lugar es casa de Dios, señores. Una vez me dijo, yo le decía a alguien, estaba vacío el templo, las sillas vacías, y como suele suceder en todas las congregaciones, yo no sé qué es lo que hay allá atrás. Hoy pues está lleno, está bien, pero cuando está vacío, yo no sé qué sienten allá atrás. Y le digo al hermano, pásese más para adelante. No, me dijo, es por el calor. Todos los ventiladores estaban apagados y adelante estaban prendidos. Por respeto yo no le dije, mire, están apagados, aquí están prendidos, véngase para adelante. Por respeto, por ética. Pero igual, cuando no se quiere obedecer, ponemos cualquier pretexto. Es necesario acercarnos a Dios. Esta tarde lluviosa, nadie se va a ir ahorita, aunque quieran irse no se van, y si se van ya es por capricho. Quiero hacer una invitación. Si hay una persona que necesita de Jesús, si hay una persona que necesita de Jesús, aceptar, reconciliarse, renovar su vida espiritual con Dios, hoy te invito a que vengas a Él. Hay una persona, un joven, una dama, un caballero, alguien que necesite a Jesús. Ven, que Él te está esperando con los brazos abiertos. ¿Alguien necesita a Jesús? Sí.
Hay alguien más que necesita a Jesús. Ese sacrificio que Jesús pagó en la cruz es gratuito. Es un regalo que viene de Dios. Es la gracia que nos ha cubierto. Y esa gracia solo la podemos encontrar en Él. Ven a Jesús en esta tarde. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Renovar tu vida espiritual, aceptar a Cristo. Ven ahora, Jesús. ¿No hay nadie más? Después de orar por el joven que hoy entrega su vida a Dios, quiero orar por todos ustedes. Acércate, por favor. ¿Aceptas o reconcilias? Amado Jesús, esta tarde mira la vida de este joven que ha venido entregando su corazón a ti. Perdona sus pecados. Se había alejado de ti, Señor, pero hoy reconoce que necesita ese acercamiento a ti. Perdona sus pecados. Renueva su vida espiritual. Cúbrelo con tu gracia. Arrópalo con tu Espíritu Santo. Llénalo de ti, Señor. Fortalece su vida. Esta tarde, Señor, yo lo encomiendo en tus manos para que lo fortalezcas, para que lo ayudes, lo cubras con tu gracia, lo llenes con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la victoria de esta tarde. Gracias por este joven, Señor, que ha entregado su corazón a ti. Ayúdalo a perseverar, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Hay algo más que hacer? ¿Hay algo más que hacer? Muy bien. En este momento creo que nadie se puede ir. Yo quiero que por favor los jóvenes que tengan en su corazón el deseo que oremos por ustedes puedan pasar, por favor. Queremos hacer una oración mientras los hermanos me ayudan con un cántico de adoración. Me ayudan con un cántico de adoración, por favor. Pasen, no es a reconciliarse, no se preocupen. Vengan, queremos orar por ustedes esta tarde. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Todos los jóvenes, por favor. Pasen, por favor. Queremos orar por ustedes. Si hay algunas hermanas que nos quieran ayudar a orar por las señoritas, se los vamos a agradecer, por favor. Les vamos a pedir a los pastores que vengan, hermanos líderes. Gracias, Jesús. Vengan, por favor. Aleluya. Vamos a orar por esta juventud. Aleluya. Gracias, Señor. Si pueden mover ahí la cámara, hermano Maudi, para que haya más espacio. Gracias, Todas las Jesús. personas adultas vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedir por esta nueva generación que conozcan de Jesús. ¿Quién es Jesús? Aleluya. Gracias, Jesús. Viniste a mi casa, me visitaste.
visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste. Solamente No piensa quiero en esa relación entre tú y Dios. Piensa cómo está tu vida con Dios en He este momento. preparado un aposento para ti. Mi amor, Gracias, Señor. mi amor, Gracias por haber traído yo soy la tsunamita juventud esta que tarde. te dice vine aquí. Señor, algunos han venido desconsolados, sin fuerzas para seguir. Pero tú estás aquí esta hora He preparado para para fortalecerlos, para darles fuerzas. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me Te adoramos. cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que Concéntrate en te Dios. quedes. Pega tu corazón a Dios. He preparado un aposento para Jesús, que Él está aquí para ayudarte. Yo soy la Él está aquí para fortalecerte, para restaurarte. Aleluya. Espíritu Dios. Espíritu Santo. Cada joven, Señor, que ha venido con el deseo de consagrarse, de hacer lo que aleluya. Te adoramos. Te adoramos. Solo tú y Dios. Solo tú y Dios. Aleluya, tú Te estás hemos aquí. prestado, te Tu hemos presencia lastimado. real en esta tarde. Pero hoy Dios está ahí para llenar ese Aquí vacío. estamos desde altar en la nueva generación. Dios está ahí para consolarte, Tú para conoces, Dios, tú fortalecerte. conoces sus luchas. Aleluya. El profeta Isaías dice que tú das fuerzas a aquel que no Que tiene. vivan para ti, Señor. Quizás alguno Una de vida ellos ha llegado consagrada, aquí y solo tú apegada a tu sabes con lo voluntad, que ha a llegado tu cargado. palabra. Frustrado porque ya se está cansando de luchar solo. Pero en esta tarde Él puede hacer votos, ella puede hacer votos delante de ti. Hazle sentir que estás con ellos. Hazle sentir que a pesar de las faltas, que a pesar que se alejan, tu espíritu está ahí para restaurarlos.